Vengo a proponerles un pequeño juego muy simpático para probar en la noche de Halloween o en cualquier otra noche donde la consigna sea pasar un buen susto. Solo lo practican algunos iniciados que conocen todas sus reglas y facetas, pero pensé que no sería mala idea difundirlo un poco más. Se llama el juego del descaro. Pronto entenderán por qué, aunque yo le habría puesto otro nombre. Solo eviten jugarlo si no están en buena forma física, porque es muy probable que en algún momento tengan que correr a toda velocidad. El juego es mucho más divertido cuando se juega con varias personas. Ahora les voy a explicar las reglas de preparación. Es fácil de preparar. Un lugar que deberá estar permanentemente iluminado y lo suficientemente iluminado para que tus hombres no toquen absolutamente nada más, excepto la de los participantes. Lo ideal sería intentar vaciar completamente una habitación para que ningún objeto produzca ni siquiera una pequeña sombra o jugar al aire libre con una fuente de luz potente. Segundo punto, prevean una linterna por persona. Ahí está. Por el contrario, no debe ser lo suficientemente potente como para separar tu sombra de la oscuridad. Tercer punto. Esperen a que caiga la noche. La hora no es tan importante, solo basta con que la noche haya caído por completo. En la medida de lo posible, traten de evitar las noches completamente oscuras. Prefieran aquellas que reciban al menos un poco de luz de la luna. Esto es por su seguridad, pero después hagan lo que quieran. 4. Un pequeño detalle que no deben descuidar. Asegúrense de conocer bien los alrededores del lugar donde vayan a jugar. Esto es simplemente para evitar obstáculos inesperados. No olviden que buena parte del juego se desarrolla en condiciones de visibilidad bastante malas. Sería tonto que alguien se lastimara por una mala caída. Pequeño 5. Una vez que todo esto esté hecho y que estén reunidos en la zona iluminada, salgan de ahí y aléjense al menos 200 metros. Para los principiantes, eso debería ser suficiente. Aquellos que ya tienen experiencia prefieren alejarse hasta que ya no puedan verla. Algunos que juegan con una fuente de luz eléctrica incluso llegan a apagarla cuando se van. No es necesario que seas demasiado temerario al principio, con solo alejarte un poco será suficiente. Pequeño 6. Aléjate también de todos los participantes, de manera que no puedas tocarlos, e incluso que no puedas verlos. Pero procura que todos puedan escuchar, todos. Enciendan todas sus lámparas, el juego puede comenzar. El juego del descaro consiste en desafiar al pueblo de las sombras, pretendiendo ser más fuerte que ellos. Para hacerlo, solo tienen que hacer lo siguiente: apaguen su lámpara y digan en voz alta para que todos puedan escuchar. Deben decir: pueblo de las sombras, rey de la noche, tu poder no es nada ante mí. Tan pronto como hayan pronunciado estas palabras, corran lo más rápido posible hacia la luz y colóquense de manera que su sombra no se cruce con ninguna otra. Tienen exactamente 3 minutos para llegar a la luz, ni un segundo más. Tener un cronómetro para verificar el tiempo restante no es una mala idea. Si se pasan de ese tiempo, el pueblo de las sombras los atrapará y se convertirán en uno de ellos. No jueguen con fuego y no intenten ver qué pasa si se quedan en la sombra más de 3 minutos. Existen varias versiones sobre esto, de las cuales 2 predominan. La primera dice que tu sombra se convierte en el huésped de un miembro del pueblo de las sombras, y que te atormentará con alucinaciones auditivas y visuales hasta llevarte a la locura y al suicidio. Después de eso, podrá desprenderse de ti y reunirse con su pueblo. La otra versión dice que, de cualquier manera, aquellos que superan los 3 minutos nunca llegan a la fuente de luz. Sea una u otra, no tiene caso intentar descubrirlo. Lo interesante de jugar en grupo es que la persona que pronuncia el emo no está designada de antemano. Así que puede ser cualquiera. Todos los que no hayan dicho nada también deben apagar sus lámparas cuando los escuchen. Pero ellos también solo deben unirse a la zona iluminada cuando el primero haya llegado allí. Porque si no, serán considerados cómplices y seguramente atrapados. A partir del momento en que la sombra de quien desafió al pueblo ya no esté en contacto con otra. O bien, cuando hayan pasado los primeros 3 minutos, los participantes restantes tienen más o menos 3 minutos para llegar a la zona. El tiempo que se tome la decisión de atacarlos, por defecto. Por eso, el retador debe avisarles lo más rápido posible en cuanto llegue. Si no puede gritar, puede enviar un mensaje de texto corto para que uno de ellos se encargue de transmitir el mensaje. Eso no importa. Una vez que todos hayan llegado, tendrán que esperar unos 15 minutos antes de volver a empezar. El juego puede reiniciarse indefinidamente hasta el primer rayo de sol.
Sin embargo, tengan en cuenta que mientras más jueguen, menos tiempo tendrán para regresar a la zona iluminada, y menos les convendrá alejarse demasiado de ella. Algunas observaciones adicionales son necesarias para que el juego se desarrolle bien. Primero, el retador debe avisar a los demás una vez que haya llegado. Realmente no es divertido dejarlos en la oscuridad sin saber si lo lograste o no, sobre todo porque les haces perder un tiempo valioso que realmente necesitan. Segundo punto, de la misma manera, nadie tiene permitido intentar impedir que los demás lleguen a la fuente de luz, o hacer que un número de un tercero se cruce con el de un participante. Una vez dentro, imagina que te empujan en medio de un banco de tiburones, solo por diversión. Es exactamente lo mismo. Pequeño 3. El pueblo de los hombres no es tonto ni sordo. No hay ninguna necesidad de repetir la frase varias veces en el lugar o cuando corres. Eso solo lo molestaría. Y eso realmente no es lo que quieres. Pequeño 4. En teoría podemos rehacer el juego indefinidamente. Pero se dice que no está hecho para superar el número de jugadas de medianoche, y que aquellos que intentaran jugar por 13ª vez en la misma noche tendrían un destino poco envidiable. Pequeño 5. Para aquellos que nunca han desafiado al pueblo de las sombras durante la noche, si de verdad creen que no serán capaces de llegar a la zona iluminada en el tiempo indicado, pueden poner una rodilla en el suelo y bajar la cabeza en señal de sumisión. Es posible, y digo posible, que el pueblo decida perdonarlos. No está obligado a hacerlo. Sin embargo, no deberán levantarse ni acercarse a la zona iluminada durante el resto de este turno, incluyendo los 15 minutos de espera. Tampoco deberán desafiar al pueblo de las sombras en el siguiente turno, ya que ellos los estarán vigilando. Pequeño 6. Para aquellos que han desafiado al menos una vez al pueblo de las sombras, también es posible no ser atrapado. Pero no hay ninguna garantía de que el método tenga éxito. Y mientras más veces se desafíe al pueblo durante la noche, menos dispuesto estará a perdonar. Debes ponerte de rodillas, con las manos y la cara contra el suelo, y pedir disculpas en voz alta. Si sigues ahí, unos minutos después de que todos hayan llegado a la zona iluminada, puedes ir tú también, pero ya no podrás salir de ahí hasta que amanezca. Tal vez veas sombras extrañas a tu alrededor desde el momento en que comience la primera parte. Durante tu carrera o mientras esperas, por ejemplo, trata de no distraerte. Simplemente es la gente moviéndose. Pequeño 8. Es totalmente posible dejar de jugar en el camino, incluso si otros continúan. Entonces, solo tienes que no salir de la zona iluminada al mismo tiempo que los participantes restantes, una vez que hayan pasado los 15 minutos de espera. En general, cuando uno deja el juego, tiene que esperar hasta el final de la última fase. Y después, todo termina. A partir del momento en que uno mantiene una pequeña fuente de luz, si es necesario, para moverse. Algunos jugadores incluso eligen dormir con una luz nocturna el resto de la noche, por si acaso. Espero que este juego le guste a mucha gente, y que todos sepan respetar las reglas. ¿Y tú te atreverás a desafiar al pueblo de las sombras? Primero, les voy a decir a qué me dedico para ganarme la vida. Eso les ayudará a entender mi situación. Soy dueño de mi propia empresa, si es que se le puede llamar así, pero yo más bien calificaría mi trabajo como un servicio personal. Me introduzco en una casa o un edificio que mi cliente ha elegido y destruyo o robo lo que ellos desean. En general, mis clientes suelen ser hombres de clase media, molestos con su jefe, o personas que acaban de separarse y quieren vengarse de su ex. En resumen, hago el trabajo que la gente enojada quiere hacer, pero no tiene el valor de hacerlo por sí misma. Me pagan bastante bien y eso me da la oportunidad de descubrir lugares interesantes, así que estoy bastante satisfecho con mi trabajo. Hace unas semanas recibí una llamada telefónica, así que esperaba un trabajo rutinario como de costumbre. La persona me pidió que entrara en una casa abandonada, no muy lejos de donde vivía. Quería que recuperara unas grabaciones, Video Home System casetes, DVD, no importaba el formato. Porque todo lo que realmente quería era que le trajera unas grabaciones que según él eran muy importantes. Eso no me convenía, porque en mi trabajo lo más importante son las informaciones que me comunican. Ni siquiera quería decirme nada sobre él, así que le expliqué amablemente que no quería aceptar su propuesta. Al menos hasta que me ofreció una suma exorbitante para realizar la tarea. Cuando la persona mencionó una casa abandonada, esperaba que estuviera aislada de la ciudad y que podría entrar durante el día.
Pero, desafortunadamente para mí, el lugar estaba justo en medio de una calle completamente normal, rodeado de otros departamentos y varios edificios. Además, obviamente todos estaban habitados. La gente del vecindario pasaba de manera despreocupada frente a la casa, sin siquiera prestar atención a su apariencia descuidada. Así que regresé al anochecer y esta vez no había ningún peatón ni ninguna luz que pudiera delatarme. Todo parecía estar saliendo perfectamente. La casa tenía 2 pisos y un pequeño ático debajo del techo. El lugar no me parecía muy agradable para vivir y seguramente no lo había sido ni siquiera antes de estar deteriorado. La mejor palabra que me viene a la mente para describirla es encerrado. Aparentemente, en la casa solo había una ventana que estaba al mismo nivel que el ático. La puerta principal, que parecía ser la única entrada de toda la casa, tenía una cantidad sorprendente de candados puestos. Candados que ahora estaban completamente oxidados. Tan oxidados que con una sola patada fue suficiente para hacerlos ceder. Aunque no le tengo miedo a la oscuridad, estar en un lugar que no conocía y donde no había ninguna luz nunca ha sido mi cosa favorita. Apenas entré a la casa, ya tenía ganas de terminar con eso. Tenía tanta prisa que ni siquiera me fijé en la casa en sí, ni en lo que podría haber dentro en detalle. Una vez que llegué a la primera habitación, encendí mi linterna y rápidamente noté que estaba completamente vacía, como si la hubieran saqueado por completo, después de la partida de los últimos residentes. Para mí, eso era tanto una buena como una mala noticia. La buena noticia era que en esa habitación estaba seguro de no encontrar obstáculos, y la mala, como estaba seguro de no encontrar nada ahí, iba a tener que seguir explorando el resto de la casa, que ya me ponía la piel de gallina. No era la única razón por la que no quería quedarme mucho tiempo. Tenía miedo de que un vecino me escuchara, pero me tranquilicé diciéndome que, después de todo, esta casa solo tenía una ventana y que por lo tanto debía estar bien aislada. Subí al piso de arriba y encontré una habitación similar. Estaba completamente vacía y por lo tanto no contenía nada de lo que buscaba. No me gustaba eso para nada, porque eso significaba que iba a tener que inspeccionar el ático. Sé que dije que no me asustaba particularmente la oscuridad, pero el miedo a quedar encerrado en un lugar estrecho, esa era otra historia. Para acceder al ático había que jalar una trampilla que estaba en el techo de la habitación en la que yo estaba. Tuve que jalar varias veces y con bastante fuerza para abrir la trampilla, pero la escalera bajó sin mucho esfuerzo. Durante unos segundos, una densa nube de humo me bloqueó la vista. Eso me hizo darme cuenta de que, además de ser viejo, el lugar había estado cerrado por mucho más tiempo del que pensaba. A cada paso que daba, la pequeña escalera improvisada rechinaba muchísimo, era casi insoportable. Al entrar al ático, vi la única ventana de la casa. A través de ella, los rayos de la luna iluminaban la pequeña habitación, lo cual, por cierto, me tranquilizó mucho. Al recorrer la habitación con la mirada, noté unas cajas en una de las esquinas, 3 cajas de cartón viejas, llenas de viejas cintas de video. No había ningún DVD, pero viendo lo viejo que se veía el lugar, realmente no esperaba encontrar alguno. Como ya quería terminar, ni siquiera miré bien dentro. Simplemente agarré la caja más pesada y la arrastré hasta las escaleras. No me había dado cuenta de cuántos casetes había dentro de la caja hasta que la dejé caer. Hizo un ruido realmente fuerte que no correspondía con su tamaño. Debí haber dañado algunos casetes, pero ni siquiera me tomé el tiempo de detenerme a revisar. Todo lo que quería era salir de ahí. Cuando llegué al pie de la escalera, ni siquiera me tomé el tiempo de cerrar la trampilla. Y fue ahí cuando noté algo extraño. Al recoger la caja, vi una pequeña luz roja en la esquina de la habitación, como una especie de punto. No se movía, pero me sorprendió tanto que corrí hacia las escaleras sin siquiera querer descubrir qué era. Cuando estaba listo para bajar las escaleras, me di cuenta de que la casa parecía tener un sótano. No había otra manera de darse cuenta de eso más que estando justo en el lugar donde yo estaba. Al pie de la escalera había otro punto rojo, tenue, pero aún así bastante visible. Como tenía la caja de cartón en las manos, no podía usar mi linterna. Y fue ahí donde tropecé. No hay una manera más poética de describirlo. Tropecé y prácticamente rodé hasta el fondo de esa maldita escalera. Normalmente creo que me habría roto una pierna o incluso la espalda. Pero la caja de cartón se interpuso en mi camino, de tal manera que salí milagrosamente ileso. Todas las cintas estaban esparcidas al pie de la escalera, pero no quise tomarme el tiempo de recogerlas todas. Y agarré las 3 que estaban más cerca de mí. Mi cuerpo me dolía muchísimo, pero sobre todo estaba concentrado en todo el ruido que había hecho, que seguramente había alertado a todo el vecindario. Salí rápidamente de la casa, me subí al coche y conduje hasta mi casa sin encontrarme con más problemas.
Me desperté a la mañana siguiente y me dolía todo el cuerpo. Pero lo más importante es que no me habían atrapado. Llamé a mi cliente varias veces y como ya empezaba a sospechar, nunca respondió. El número que me había dado ni siquiera me mandaba al buzón de voz. Saber que el cliente me había hecho hacer todo eso para nada me frustraba enormemente. Normalmente, cuando entraba a la casa de alguien, siempre robaba algunas cositas extra para mí por si acaso el cliente decidía no pagarme. Pero, claro, en esa casa no había encontrado nada más aparte de esas malditas cintas. Así que me quedé sin nada para recompensarme por la aterradora aventura que había vivido. Como ya solo me quedaban esas cintas, decidí verlas. Por si acaso, por un milagro, el cliente decidía llamarme de nuevo para preguntarme qué había logrado conseguir. Buscando bien en mi casa, logré encontrar un reproductor de Video Home System, ya que las cintas no tenían ninguna etiqueta. Simplemente metí una de las 3 al azar. El primer cassette que puse en el reproductor solo mostraba interferencias durante los primeros minutos. Estuve a punto de detenerlo. Cuando apareció una imagen en la pantalla, había una fecha en el lado izquierdo, en la parte inferior de la pantalla, 2 de agosto de 2010. La fecha estaba abreviada al estilo americano, así que decía 08/02/10. En la grabación se veía un cuartito totalmente vacío y deteriorado. Parecía que estaba filmado con visión nocturna. Entonces supuse que la habitación seguramente estaba completamente a oscuras. La imagen era bastante estática hasta que una puerta, no muy lejos de la cámara, se abrió. Después de eso, se veía a una joven entrar y la puerta se cerraba detrás de ella. Michael, soy yo, ¿dónde estás? Ella empezó a dar vueltas en círculo, con una expresión de miedo y preocupación en el rostro. Pensé que ese Michael debía ser su hijo u otro ser querido que ella creía que estaba en peligro. Ella empezó a mover los brazos en la oscuridad antes de sacar su teléfono para usarlo como fuente de luz. Luego se dirigió hacia el fondo de la habitación, giró a la izquierda y fue hacia lo que parecían ser unas escaleras. Unos segundos después, la imagen desapareció y fue reemplazada por interferencias. Tenía una idea bastante clara de dónde se había grabado esa escena, pero me negaba a creerlo. Por eso no tenía ganas de ver otro casete, pero al mismo tiempo quería comprobar si lo que pensaba era correcto. El siguiente casete comenzó de la misma manera que el anterior, interferencias durante unos minutos y luego el inicio del video. Las imágenes mostraban otra habitación que estaba igual de deteriorada que la anterior. También estaba la fecha en la esquina de la pantalla que indicaba el 14 de marzo de 2013, así que más de 2 años después del primer Video Home System. De repente, alguien apareció en la habitación y esta vez era un hombre mayor. Tenía una linterna en la mano y empezó a iluminar el techo. Luego abrió una trampilla y bajó las pequeñas escaleras improvisadas que llevaban a un ático. Y fue ahí cuando entré completamente en pánico. Los puntos rojos que había visto en la esquina del cuarto eran cámaras. La casa abandonada estaba llena de ellas y estoy seguro de que había aún más cámaras de las que había visto. Al principio pensé que eran cámaras de vigilancia instaladas por los guardias. E inmediatamente miré por mis ventanas para ver si la policía estaba frente a mi casa. Pero, por suerte, no había nadie. Regresé frente a la tele y pude ver al hombre subir la pequeña escalera que llevaba al ático. Él también parecía estar buscando algo o a alguien. Pero, a diferencia de la mujer, él no pronunció ni una palabra, no parecía ver la cámara. Una vez que el anciano entró completamente al ático, la grabación se detuvo. Pero noté algo justo antes de que se cortara. La cámara se movió como si alguien la hubiera agarrado. Me apresuré a poner el tercer y último casete en el reproductor porque quería saber qué me había observado en esa casa. Este casete mostraba el punto de vista de una cámara que estaba frente a las escaleras. Parecía una especie de zoom, como si la cámara estuviera en un nivel, pero se concentrara en el piso de arriba. En la parte superior de las escaleras estaba el mismo hombre que aparecía en la grabación anterior. La fecha era la misma. Había recogido las cintas al azar, pero tuve la suerte de encontrar 2 grabaciones que iban una después de la otra. El hombre estaba herido, sostenía su brazo izquierdo, del cual salía sangre. Tropezaba a cada paso mientras intentaba avanzar por la escalera que llevaba al primer piso. Y cuando llegó al último escalón, se cayó de cansancio. Al caer, pude ver que detrás de él había algo. Parecía una persona de aproximadamente 1,80 m. Digo una persona, pero no parecía humano. Esa cosa se acercó al hombre y empezó a arrastrarlo por su brazo herido. El hombre trató de resistirse un poco, pero esa cosa le dio una tremenda patada en la cabeza para que se detuviera. Luego lo llevó hacia otras escaleras, las que según yo llevaban al sótano.
La cosa estaba lo suficientemente cerca de la cámara como para que pudiera ver su rostro, o más bien lo que lo cubría. Llevaba una especie de máscara y tenía la impresión de que esa máscara estaba hecha de trapos viejos, en la que se habían hecho agujeros para cada ojo, y que estaba rasgada por todas partes. Los pedazos de piel que podía ver a través de los cortes parecían negros y cubiertos de sangre seca. Así que el hecho de que su rostro estuviera cubierto me tranquilizaba un poco. La cosa se quedó mirando la cámara por un momento, y sus ojos amarillos me hicieron sentir aún más incómodo. Luego recogió la cámara y la giró, lo que reveló una puerta al final de las escaleras. El ser entonces levantó al hombre, abrió la puerta y lo arrojó a una habitación que también estaba vacía. Una vez que el anciano estuvo adentro, la puerta se cerró rápidamente detrás de él y la cámara siguió grabando la puerta durante varios minutos más. Lo perturbador eran los sonidos que escuchaba. Detrás de la puerta había muchos sonidos de rasguños rápidos, como si alguien estuviera arañando las paredes. El hombre herido dentro de la habitación empezó a gritar y otras voces lo siguieron. Los otros gritos parecían inhumanos y más animales que otra cosa. Los gritos del anciano se detuvieron rápidamente justo después, lo que parecía ser el sonido de carne y ligamentos siendo arrancados. Rápidamente noté que toda la grabación ahora estaba en silencio. La puerta de la habitación se abrió entonces y adentro había otras criaturas. Ellas también parecían casi humanas, pero eran frágiles y tenían la piel gris. No tenían vello ni cabello. Sus columnas vertebrales eran visibles, como si intentaran salir de su piel de una manera sobrenatural. Y algunas de las criaturas trepaban por las paredes y el techo. Una de las criaturas, que estaba de espaldas, empezó a voltearse, y la grabación se convirtió en interferencia justo antes de que su rostro se me revelara. Por supuesto, estaba aterrorizado por lo que acababa de ver. Apenas salía de ese lugar y me habían grabado sin que yo lo supiera. Volví a mirar por mis ventanas y las aseguré todas. Me quedé encerrado en mi casa varios días, sin salir, y estuve vigilando para ver si me estaban observando. Quemé los casetes, y una vez que estuve seguro de no haber dejado pruebas que pudieran llevarlos hasta mí, volví a salir. Volví a aceptar misiones, pero me negaba rotundamente a ir a lugares abandonados. Pero hace unas 2 semanas recibí un paquete que estaba colocado frente a la puerta de mi casa. Pensé que seguramente era el pago que debía darme un cliente reciente, ya que la mayoría me dejaba el dinero en efectivo. Pero al abrir el paquete, descubrí 3 casetes de video que parecían nuevas. Las 3 estaban numeradas del 1 al 3. Entonces puse el casete número 1 en el reproductor. Era una grabación de la misma casa de antes, de la cámara que estaba en la primera habitación vacía. Pasaron unos minutos y luego alguien entró. Era un hombre bastante joven que vestía ropa negra, como si intentara camuflarse. Ni siquiera me tomó un segundo darme cuenta de que se trataba de mí y que los videos iban a mostrar mi recorrido por la casa. Puse directamente el casete número 2 y en él había una grabación de la cámara que estaba colocada cerca de la puerta del sótano. Pude verme caer por las escaleras con la caja de cartón en las manos. Y ahí me di cuenta de que no me había tropezado, sino que en realidad me habían empujado. La cosa que llevaba la máscara estaba en la parte de arriba de las escaleras, justo detrás de mí. Ella me había empujado lo suficientemente suave como para que ni siquiera lo sintiera. Luego se me ve levantarme rápidamente, tomar los 3 casetes y desaparecer de la pantalla. Eso corresponde exactamente al momento en que huí de la casa. Luego, la criatura enmascarada bajó corriendo las escaleras y me vio escapar. Luego se acercó a la cámara y la miró fijamente. Antes de que la grabación se cortara, yo estaba completamente petrificado y mi nivel de adrenalina estaba al máximo. Tuve que armarme de valor para poner el último y tercer casete. La grabación en ese casete no mostraba el interior de la casa abandonada. La cámara la sostenía alguien y estaba grabando el exterior de otro lugar. La persona que sostenía la cámara caminaba por una acera y empezó a hacer zoom en una casa. Y como seguramente ya lo adivinaste, esa casa era la mía. No importa quién o qué estaba grabando, esa cosa soltó un grito demoníaco. Justo antes de que la grabación terminara. Desde entonces me volví paranoico. Ya no me atrevo a salir y me quedo encerrado en mi casa todo el tiempo. Cada vez que tengo que salir, siento que veo a la criatura enmascarada por el rabillo del ojo. No sé si es mi imaginación o si esa cosa realmente está ahí. A veces escucho que tocan a mi puerta y cuando la abro encuentro un nuevo casete justo enfrente. Siempre se trata de grabaciones de mi casa.
filmar de día y de noche. Pero lo que realmente me preocupa es que cada vez la cosa enmascarada parece grabar cada vez más cerca de mi casa. No puedo decirles mi nombre ni decirles exactamente cuál es mi profesión, porque lamentablemente si hago eso sabrán quién soy y corro el riesgo de perder mi trabajo. Mi objetivo es únicamente relatarles los hechos extraños que ocurrieron, porque estos merecen ser escuchados y no encerrados en viejos archivos acumulando polvo. Lo que puedo decirles sobre mi trabajo es que, gracias a él, tengo acceso a testimonios escritos realmente particulares. Estos testimonios son redactados por agentes de policía en el campo, en intervención, que han vivido cosas extrañas durante sus operaciones. Hay todo tipo de casos en estos expedientes, pero la sección que realmente me heló la sangre es la sección paranormal. La gente debe saberlo, y es por esa razón que voy a compartirles algunas notas que vienen de este expediente. Cada caso de los hechos que les voy a contar proviene de diferentes policías que no se conocen entre sí y que trabajan en diferentes comisarías. Sin más preámbulo, aquí están. Primera entrada, Josh Morgan, comisaría de Huntsville, Alabama. La intervención se trataba de una llamada, la de una niña que había pedido ayuda a la policía porque su padre estaba golpeando a su madre. Fui llamado de inmediato y junto con mi compañero nos apresuramos a llegar al lugar indicado. Una vez en el lugar, nos dirigimos rápidamente hacia la puerta de entrada y tocamos. Después de algunos golpes, un hombre nos abrió. Era el señor Scott, vestido con una camiseta sin mangas y un short. Este último parecía aún medio dormido y sorprendido por nuestra presencia. Le hicimos algunas preguntas y hablamos sobre el hecho de que su hija había pedido ayuda y que también necesitábamos interrogarla. El señor Scott entonces abrió mucho los ojos, pero antes de que pudiera decir algo, escuchamos gritos que provenían de lo que parecía ser el piso de arriba de la mansión. Las palabras eran claras y la voz femenina decía: «Deténganlo, por favor, tiene un cuchillo». Reaccioné rápidamente. Ella está inmovilizada en el suelo, se escuchó el tintinear de una hoja cayendo sobre el azulejo y el señor Scott intentó forcejear después de eso. El arma era un cuchillo de cocina que él había metido en su cinturón. ¿Quién sabe qué le habría pasado a la señora Scott si hubiéramos llegado tarde? Pero, peor aún, ¿cuál habría sido su destino si su hija no nos hubiera llamado? Justamente, aquí está el hecho extraño. En el marco de la condena del señor Scott, interrogamos a toda la familia que se encontraba en la casa familiar. Fue de esta manera que nos dimos cuenta de algo realmente extraño. La violencia del señor Scott proviene de un hecho particular, aunque, a mi parecer, nada justifica semejante barbarie. Esta violencia repentina parece ser consecuencia de una tragedia familiar de la que el señor Scott tenía dificultades para salir, de la que no podía recuperarse. Se trata de la muerte de su hija, ocurrida un año antes de nuestra intervención. Lo más alarmante de todo esto es que efectivamente ya solo quedaban 2 personas viviendo en esa mansión. ¿De dónde provenía la llamada? ¿Realmente era de la hija Scott, fallecida un año antes? Esa es una pregunta que nunca tendrá respuesta, si quieres mi opinión. Segunda entrada, Ethan Wolf, comisaría de Little Rock, Arkansas. Si lo hubiera sabido, habría dejado las cosas como estaban y nunca me habría involucrado. Sé que no tengo que intervenir solo, pero fue como un reflejo y no podía dejar que algo así sucediera. El asunto en el que estuve involucrado casi me da una mala reputación y por eso quiero notificarlo. Todo comenzó el 21 de mayo de 2015, cuando patrullaba en el barrio de Wingate. Eran como las 12 de la noche, cuando mi colega salió del auto para ir al baño un momento, mientras yo me quedé en el lado del pasajero esperándolo. Hacía bastante calor, así que bajé la ventana. Fue así como escuché los gritos, unos gritos aterradores que parecían pedir ayuda. Actué rápidamente y le grité a mi colega que regresara, pero no tenía idea de a dónde se había ido. De nuevo, los gritos de dolor resonaron, y pude localizar el lugar de inmediato. Era una especie de callejón al otro lado de la calle. Pedí refuerzos y corrí hacia el ruido con el arma en la mano. Llegué rápidamente frente al callejón, pero ahí los gritos cesaron. Avancé con cautela apuntando al frente, el arma en la mano derecha y la linterna en la izquierda. Mientras más avanzaba, más me preguntaba si no lo había imaginado. Pero tenía que estar seguro, porque tal vez una vida estaba en peligro. Mientras más avanzaba hacia el fondo del callejón, más la oscuridad me envolvía.
Mi linterna parecía iluminar cada vez menos, como si sus pilas se estuvieran descargando. A medida que avanzaba, sentí corrientes de aire fresco y una sensación de peligro inminente empezó a invadirme. La luz estaba a punto de apagarse y me iba a quedar en la oscuridad total, a merced de un posible individuo violento. Así que, con pesar, di la vuelta. Tenía la idea de esperar refuerzos antes de intervenir. No podía hacer nada en la oscuridad, salvo posiblemente dispararle a un inocente, y no podía correr ese riesgo. Trotes hacia la entrada del callejón y después de unos segundos me cegó una luz particularmente fuerte. Me tomó un poco de tiempo antes de que mis ojos se adaptaran, y pude ver de dónde provenía. Era el haz de una linterna apuntándome directamente. Fue en ese momento cuando mi colega habló, dijo, ¿qué estás haciendo? Me sentí aliviado porque ya no estaba solo y porque íbamos a poder rastrear los gritos juntos. Empecé a acercarme a él y le pedí que bajara su linterna porque no veía nada excepto su silueta. Se lo pedí una vez, 2 veces, pero seguía apuntándome con su linterna. Después de un momento, empecé a pedirle con más firmeza que bajara su maldita linterna. Lo hizo, y muy lentamente. El haz de luz empezó a iluminar el concreto frente a él, luego la punta de sus pies. Me detuve de golpe y traté de apuntar mi linterna en su dirección, pero en ese momento ya no iluminaba nada. Apunté mi arma directamente hacia él, pero no pude pronunciar ni una sola palabra, porque lo que veía me paralizaba por completo, y no estaba en absoluto preparado para eso. No eran los pies de mi colega, y peor aún, sus pies ni siquiera tocaban el suelo. Lo que estaba frente a mí flotaba literalmente sobre el concreto. Sentí que me temblaban las manos mientras seguía apuntándole. Y en un último esfuerzo, por fin logré pronunciar una frase. Le grité a la silueta que se tirara al suelo boca abajo. Pero en lugar de eso, empezó a mostrarme poco a poco el resto de su cuerpo con su linterna. Vi sus rodillas, luego su abdomen y después su torso. Se detuvo justo antes de mostrarme su rostro y dijo con una especie de gruñido, todavía con la voz de mi amigo, ¿no quieres ver cómo me veo? Solo que, para mi desgracia, tuve un vistazo de lo que él no quería mostrarme, porque en la base de su cuello podía ver la punta de su lengua bífida, de la cual caían largos hilos de baba. Disparé 2 o 3 veces, porque tenía la certeza de que la cosa que estaba frente a mí no era humana. Pero en lugar de escuchar quejas de dolor, escuché su risa. Su risa no tenía nada de humano y resonaba sin parar en mi cabeza. Tenía la sensación de que si seguía riéndose así, mi cabeza iba a explotar y mi cerebro iba a quedar esparcido por todas partes, en el suelo de ese callejón. Disparé una vez más, pero nada. La criatura seguía riendo, sin parar. Empecé a perder la esperanza cuando algo me salvó de ese horror. Otra luz, la de la linterna de mi colega, iluminó la entrada del callejón y estaba a solo unos pasos de la criatura. Vi el torso del monstruo girarse hacia mi colega y las miradas quedarse fijas a lo lejos. Mi colega probablemente acababa de ver su rostro, ya que sus ojos se abrieron de par en par y parecían vacíos de toda emoción. Corrí hacia la carretera rodeando a la criatura y sentí la corriente de aire frío rozando mi nuca, señal de que estuvo a punto de agarrarme del cuello. Cuando pasé junto a él, me puse al lado de mi colega y me di la vuelta. Pero ya no había nada. Entonces miré a mi alrededor, pero fue inútil. La criatura se había desvanecido. Después regresé al auto, jalando del brazo a mi colega, quien seguía sin moverse y parecía paralizado por el miedo. Fui hasta la estación de policía y me dieron náuseas. Nunca pensé que viviría un horror así durante mi carrera. Lo más frustrante de todo esto es que no sé qué es. Pero una cosa es segura, no me tomaron muy en serio, aunque se habían reportado casos de apariciones similares en la ciudad de Little Rock. Pero aún así recogieron mi testimonio. Pero, como se imaginarán, el caso no llevó a nada. Mi colega, en cambio, no tuvo la misma suerte que yo. Actualmente sigue en el hospital y no ha dicho ni una sola palabra desde ese incidente. Él era el único que había visto su rostro. Y día y noche le agradezco al cielo no haberlo visto yo también. Tercera entrada, David Stevenson, comisaría de Alexandria, Minnesota. Todo esto sucedió el 9 de agosto de 2004. Iba solo en el auto, de camino para dejar mi vehículo en el depósito, cuando escuché una llamada de auxilio por la radio. En ese momento era la 1:30 de la mañana. La llamada había sido hecha por un hombre.
Este hombre gritaba que necesitaba ayuda y refuerzos frente a la escuela primaria Woodland. Respondí presente, sin pensar ni por un segundo en lo que iba a enfrentar en los minutos siguientes. Cerca del cementerio, no muy lejos de la escuela, finalmente vi las luces intermitentes de la unidad que pedía ayuda. El auto estaba estacionado con la puerta abierta, justo frente a la escuela Woodland. Corrí hacia el auto y saqué mi arma de servicio. Después de unos momentos, pude ver a un hombre cubierto en la parte trasera del auto, apuntando su pistola hacia adelante. Se trataba del oficial Thompson y parecía estar en un estado de pánico total. Corrí a cubrirme con él y le pregunté qué estaba pasando. Hablaba rápido y no era muy claro. Me dijo que algo se había llevado a su compañero dentro de la escuela. Algo indescriptible y desmesuradamente grande. Esperamos refuerzos y después de unos minutos ya éramos todo un escuadrón frente a la escuela. Sin esperar más, intervenimos y cruzamos el largo pasillo que llevaba a la recepción de Woodland. El lugar estaba particularmente frío, demasiado frío para ser agosto. Le pedí más detalles al oficial Thompson para saber exactamente qué era lo que estábamos buscando. Entonces me respondió que era un hombre de aproximadamente 2 metros de altura, que llevaba un traje negro de 3 piezas. Registramos absolutamente por todas partes, en los pisos, en los diferentes salones de clases, hasta el sótano de la escuela, pero no había ninguna señal de que alguien hubiera pasado por ahí. Alrededor de las 2 decidimos dar la vuelta y buscar en los alrededores de la escuela, afuera. El oficial Thompson y yo nos quedamos atrás, vigilando a nuestro alrededor. Y justo cuando el oficial Thompson cruzó la puerta principal, ésta se cerró violentamente sobre mí. Grité, pidiéndoles que me abrieran, pensando que me habían cerrado la puerta en la cara. Pero los escuchaba empujar violentamente la puerta sin que ésta cediera. Todavía no sé qué fue lo que cerró esa puerta, si fue el viento o cualquier otra cosa. Pero incluso jalando con todas mis fuerzas, esta última no se movía ni un poco. Así que decidí pasar por una de las ventanas, lo que implicaba atravesar uno de los salones de clase que estaba a mi derecha, porque la recepción, desafortunadamente para mí, no tenía ninguna ventana. Crucé la puerta del salón de clases y me dirigí hacia la gran ventana que daba al patio de la escuela. Estaba a punto de romper el vidrio cuando escuché un ruido peculiar a mi izquierda, ahí donde estaban apoyadas las numerosas mesas y sillas, como si alguien estuviera garabateando algo con un lápiz, en una hoja o en un cuaderno. Me volteé hacia el ruido y vi al compañero del oficial, Thompson. Estaba sentado en una silla y tenía frente a él un cuaderno abierto en el que garabateaba extrañas formas y una especie de símbolos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Puse mi mano sobre su hombro y le pregunté qué estaba haciendo. Me miró con una mirada que parecía lívida, desprovista de toda vida. Puso su dedo sobre su boca y me pidió que hiciera menos ruido. Luego me susurró que no podía oír lo que le decía el profesor. Todavía estaba mirando su cuaderno cuando escuché un ruido en la pizarra frente a mí. Lentamente levanté la cabeza y puse la mano sobre mi arma que previamente había guardado en mi funda. Alguien estaba de espaldas frente al pizarrón, medía al menos 2 metros de alto y su cabeza casi tocaba el techo. Estaba dibujando los mismos signos extraños que estaban en el cuaderno, pero eran extrañamente deformes porque su mano temblaba de manera inhumana. En realidad, todo su cuerpo temblaba de esa manera. Cometí un error monumental en ese preciso momento, porque en lugar de huir rápidamente por la ventana con mi colega, pensé en voz alta. En un susurro apenas perceptible, pronuncié: «Dios mío, ¿qué es esto?». Inmediatamente después de eso, dejó de escribir en el pizarrón y se quedó inmóvil. Su cuerpo ya no temblaba, pero su mano seguía sosteniendo la tiza, apoyada contra el pizarrón grande. Saqué mi arma y grité hacia la ventana. Sentía que algo horrible estaba a punto de suceder. Solo que mis colegas no fueron lo suficientemente rápidos, o más bien, él fue mucho más rápido que ellos. El hombre grande se dio la vuelta y me mostró su rostro demacrado. Ya no tenía pupilas, ni nariz, ni labios. Se parecía a un gran quemado salido directamente del condado de Empin. Todo lo que pasó después sucedió muy rápido. El hombre se agachó y pasó por debajo de la gran mesa. Luego se arrastró a toda velocidad por debajo de cada una de las mesas pequeñas, tirando varias en su camino. Vi a mi colega levantar la mirada hacia mí con la misma expresión vacía y solo tuvo tiempo de pronunciar una sola frase. Esa frase fue: «Él me necesita, déjalo que me lleve». Y ahí vi 2 enormes manos apretarse alrededor de sus pantorrillas, debajo de la mesa, 2 manos blancas, sin vello ni uñas. Fue en ese momento cuando finalmente pude abrir fuego por primera vez.
pero la bala atravesó su antebrazo sin dejar caer ni una sola gota de sangre. Le disparó en las piernas a mi colega, quien se cayó de su silla y desapareció a toda velocidad debajo de la mesa. Inmediatamente me agaché, apuntando mi arma justo frente a mí, pero descubrí con horror que estaba solo en ese salón de clases. Ni mi colega ni el hombre grande desfigurado estaban ahí, habían desaparecido por completo. No tuve tiempo de revisar el salón cuando escuché el sonido de vidrio rompiéndose en pedazos detrás de mí. Mis colegas estaban ahí y de inmediato me preguntaron qué pasaba, por qué había gritado pidiendo ayuda. Para ser completamente honesto, no me atreví a decir nada. Les mentí y les expliqué que creía haber visto a alguien al fondo del cuarto. Tenía miedo de perder mi trabajo, porque mientras más examinaba el cuarto, no veía ninguna pista que pudiera probar todo lo que decía. Excepto por una sola cosa, el cuaderno que estaba en el suelo, junto a la mesa, los signos geométricos seguían ahí. Pero eso no era una prueba suficiente para respaldar los hechos que acababa de vivir. Ya tenía que justificar el disparo que había hecho y no quería terminar en un hospital psiquiátrico, como probablemente le pasaría al oficial Thompson. Así que, al borde de la jubilación, 17 años después, decido relatar estos hechos. Por supuesto, investigué todo eso, pero lamentablemente no encontré nada sobre el gran hombre. Y hasta el día de hoy nunca se ha encontrado al compañero del oficial Thompson. Todavía tengo el cuaderno conmigo y lo único realmente extraño y perturbador que puedo sacar de él son los numerosos «Ayúdame» que estaban escritos entre cada una de las figuras geométricas. Siempre he soñado con recorrer la Ruta 66 en América. Esa famosa carretera, conocida por ser tan larga que es casi imposible recorrerla en vehículo sin detenerse. Aunque hoy en día ha sido oficialmente desclasificada, no tenía menos de 2.448 millas, lo que equivale a 3.945 kilómetros. Mucha gente sueña con recorrerla, pero pocos se atreven a ir. De hecho, el viaje es costoso y requiere mucha preparación. Un vehículo en el lugar, mucha gasolina, dinero para la comida o para dormir en un hotel. Un boleto de avión si vives fuera del territorio. Pero sobre todo, se necesita bastante valor. Fue en mi 25º cumpleaños cuando decidí dar el paso. Estaba platicando con mi hermano sobre muchas cosas que aún no había logrado, sobre mis sueños de niño, así como mis proyectos más grandes. Y pronto me di cuenta de que nunca había considerado viajar a América hasta ese momento, y mucho menos recorrer la Ruta 66. Así que empecé a informarme sobre el precio del viaje y los posibles preparativos. Sin sorpresa, el precio era alto, pero contrario a lo que pensaba, estaba dentro de mis posibilidades. Había ahorrado bastante en los últimos años, y esos ahorros finalmente me iban a servir para algo: cumplir uno de mis sueños de la infancia. En los días siguientes, organicé todo, renté una moto tipo Harley Davidson y revisé los diferentes lugares para cargar gasolina. Luego, para terminar, compré mi boleto de avión con destino a Chicago, el inicio de mi largo camino. Tenía en mente no hacer todo el recorrido, sino solo la mitad. Así que mi destino principal era el mismo centro de la Ruta 66, es decir, el pequeño pueblo de Adrian, en Texas, una ciudad de apenas 150 habitantes. En términos de costos, era totalmente factible. Eran aproximadamente 1.800 kilómetros y para mí era más que suficiente para disfrutar del viaje. Decidí no reservar hotel con anticipación, sino llevar efectivo conmigo y hacerlo de manera improvisada. En resumen, dormir en los hoteles o moteles que encontrara en el camino. Era peligroso, pero emocionante. Un viaje al estilo americano, ¿no? Estaba seguro de que este viaje por carretera iba a quedar grabado en mi memoria para siempre, que nunca podría arrepentirme de haber dado el paso. Tenía razón en el primer punto, pero definitivamente no en el segundo. Cuando llegó el gran día, tomé mi pequeña maleta y puse rumbo al aeropuerto. El vuelo fue bastante largo, pero estaba tan emocionado que no dormí en todo el trayecto. Los únicos momentos en los que estaba despierto eran para comer o ir al baño, o algunas veces para mirar por la ventanilla. Por suerte para mí, llegué bastante tarde y me fui directo a dormir al único hotel que había reservado, en Chicago, no muy lejos del punto de partida de mi viaje por carretera. Dormí como una piedra hasta las 6 de la mañana y empecé directamente la primera fase de mi gran viaje, es decir, recoger la moto. Saqué mi mochila de la maleta y reuní algunas cosas de repuesto, y tomé un taxi hacia la concesionaria que rentaba esas pequeñas maravillas. Después de esperar un momento en la recepción, finalmente conocí al vendedor. Llené los diferentes papeles para finalizar la renta, y no esperé más para comenzar mi largo viaje.
La Beacon era absolutamente perfecta entre su estabilidad, su velocidad, el ruido que producía. Todo era exactamente como lo había imaginado. Estaba viviendo mi sueño de niño. Recuerdo que sonreí al pensar en el valor que había demostrado. Mucha gente nunca da ese paso y decide viajar solo cerca de su casa. Yo no soy de ese tipo de personas. Y prefiero vivir mis sueños en vez de soñar mi vida. Conduje hacia mi primera parada, que era la ciudad de Clinton, en Oklahoma. En esta larga carretera de varios kilómetros, esperaba encontrar varios restaurantes o pequeños pueblos, pero no fue así. Había preparado varias baterías externas y la batería de mi teléfono estaba llena, pero quería usar el sistema de posicionamiento global en caso de última necesidad. Un viaje de aventura pierde todo su encanto cuando uno es guiado por algo. Quería seguir los letreros y atenerme solo a eso. Mi tanque de gasolina estaba lleno y hasta tenía otro bidón listo por si acaso. Pero empecé a preocuparme cuando vi que el sol se estaba poniendo a lo lejos. El camino empezaba a hacerse largo y cada vez más oscuro. Así que me detuve a un lado del camino y saqué mi teléfono. Estaba absolutamente seguro de que había cometido un error en algún lugar, de que había tomado el camino equivocado. Así que abrí la aplicación de sistema de posicionamiento global en mi celular, y fue en ese momento cuando empezaron los problemas. No tenía señal, pero peor aún, el sistema de posicionamiento global no quería localizarme. De hecho, me ubicaba en el lugar equivocado. Para él, yo todavía no había salido de Chicago, aunque ya llevaba varias horas en la carretera. Miré a mi alrededor para ver si podía pedir ayuda, pero no había nadie en la carretera, aparte de mí. Además, la noche empezaba a caer, y la oscuridad se hacía cada vez más presente. Respiré hondo y decidí concentrarme antes de dejarme llevar por el pánico. Enumeré todas las posibilidades que tenía para poder continuar mi viaje de manera adecuada. Y la única opción viable era dar la vuelta y luego continuar el viaje con mejores bases. Solo que sabía que haciendo eso no vería un restaurante hasta dentro de al menos 6 horas de camino. Ya empezaba a tener mucha hambre, pero sobre todo sabía que el cansancio me vencería a mitad de camino. Me estuve cuestionando así durante varios minutos hasta que algo llamó mi atención. A lo lejos había luces a lo lejos. No las había notado antes porque no estaba lo suficientemente oscuro, pero ahora eran claramente visibles, atravesando la oscuridad. Al final del largo camino, me senté en la moto y encendí el motor. Luego conduje en dirección a esos puntos de luz. Sin pensarlo, sin duda eran farolas, y por lo tanto muy seguramente una ciudad. Conduje unos minutos y tuve que tomar un camino de tierra para llegar a esas luces. La moto no era adecuada para ese tipo de terreno, pero afortunadamente no duró mucho. Conduje así un rato, hasta que finalmente vi el letrero de la ciudad. Decía: "Bienvenido a Milton Town, la ciudad que siempre llega en el momento justo". En ese momento estaba totalmente de acuerdo con lo que decía el letrero. Pero eso no duró mucho tiempo. La ciudad era muy extraña. Desde el principio, los faroles alumbraban débilmente, lo que hacía que las casas se vieran especialmente oscuras y poco atractivas. Conducía despacio para no despertar a la gente mientras buscaba un lugar donde dormir esa noche, pero eso no sirvió de mucho. Un rostro empezó a asomarse por una de las ventanas a mi derecha, luego un segundo a mi izquierda, y así siguió por un momento. No sentía que fuera bienvenido aquí, y mi presencia parecía intrigar a los habitantes de Milton Town. Decidí mantener la vista fija en el camino cuando vi un octavo rostro a mis pies, detrás de esas cortinas. No habían pasado ni 10 minutos desde que puse un pie en esta ciudad y ya me sentía terriblemente incómodo. Pasaron los minutos y contuve un grito de alegría cuando vi el letrero del motel a 200 metros al costado del camino. Para evitar hacer más ruido, apagué el motor y decidí empujar la moto hasta allá. Después de unos pasos, por fin estaba ahí. El letrero del motel parpadeaba en azul, en violeta y luego en amarillo, haciendo un ruido de neón cada vez que cambiaba de color. Era perfectamente cliché, como una verdadera novela policíaca estadounidense. Aparqué mi moto frente a la entrada, puse el candado y crucé la puerta de la recepción. Lo primero que me llamó la atención fue el olor. Un fuerte olor a encierro golpeó inmediatamente mis narices. Era una mezcla de polvo y madera podrida por el tiempo. La decoración era típica de los viejos moteles americanos. Una alfombra marrón y deslavada cubría el piso, y un papel tapiz de mal gusto estaba colocado torpemente en las paredes. Pero para ser completamente honesto, no me importaba en absoluto. Necesitaba dormir, pero sobre todo, ya quería que fuera de mañana para largarme de aquí y continuar mi viaje. Toqué el timbre de la recepción y esperé al recepcionista. Después de 5 minutos de espera, lo intenté de nuevo, pero nada. El recepcionista seguía sin aparecer y yo empezaba a impacientarme en serio.
Cuando estaba a punto de presionar por tercera vez, lo vi. Mi corazón dio un brinco. No fue por su presencia repentina, sino más bien porque siempre había estado ahí. Estaba a 2 metros del mostrador, en la sombra, y ni siquiera me había dado cuenta. ¿Desde hace cuánto tiempo estaba ahí mirándome en la oscuridad? No tenía ni idea. Lo saludé y le pregunté las tarifas, pero no me respondió. Y solo se limitó a sonreírme y mirarme fijamente. Tragué saliva y le volví a hacer la pregunta una vez más. Levantó la mano y señaló el letrero que estaba colgado en la pared. En ese letrero estaban los precios. Una noche, $30. Metí la mano en el bolsillo y le di el dinero. Después de mirar un momento los billetes sin tocarlos, se dio la vuelta, tomó lentamente las llaves que estaban en el casillero y me las entregó. Le di las gracias y ni siquiera me molesté en preguntarle dónde estaba mi habitación, porque su presencia empezaba a asustarme de verdad. Al final encontré mi habitación, la 18, después de buscar unos momentos en el primer piso. El interior estaba mal decorado y era muy anticuado. Tenía la impresión de que era el mismo papel tapiz de la recepción el que estaba en mi habitación. La alfombra, en cambio, era un poco más clara, pero igual de deslavada que la de la planta baja. La cama, por su parte, parecía limpia, aunque la decoración de la misma dejaba mucho que desear. Abrí la ventana para sacar el olor a encierro. Luego, miré un momento hacia afuera. La niebla se había instalado en toda la ciudad durante el breve momento que pasé en la recepción. No solo me sorprendió la rapidez con la que se había instalado, sino también el hecho de que no hacía nada de frío. Seguí mirando un momento y casi me caigo hacia atrás cuando vi al pequeño a mi izquierda que me hacía señas en la calle. No debía medir más de 1,50 m, llevaba una especie de gorra negra y movía su mano de derecha a izquierda en mi dirección. Estaba a punto de entrar y cerrar la ventana cuando noté las otras siluetas a mi derecha. 2 adultos en la penumbra que también parecían hacerme señas. Como el niño, se movían lentamente, la mano de derecha a izquierda. Temblé de miedo porque la situación era muy incómoda. Cuando volví a mirar a mi izquierda, mi corazón casi se detuvo. No solo el niño se había acercado más a la ventana, sino que ahora había otros 2 niños detrás de él. Y, al igual que el primer niño, movían suavemente sus manos de derecha a izquierda. Inmediatamente metí la cabeza de nuevo a mi cuarto y cerré la ventana. Apagué las luces y me acosté en la cama sin molestarme en quitarme la ropa. Milton Town era claramente una ciudad de locos, de sociópatas o no sé qué más. Y claramente no tenía ganas de quedarme mucho tiempo en ese pueblo. Todo lo que quería era cerrar los ojos un momento, preguntar por el camino para continuar mi viaje a la mañana siguiente y largarme lejos, muy lejos de aquí. Y eso fue precisamente lo que hice. Dormí apenas 3 o 4 horas. Bajé las escaleras para llegar al vestíbulo y ahí me di cuenta de que el recepcionista raro seguía ahí. Casi le pregunto si alguna vez duerme, o si duerme de pie o colgado del techo, como los murciélagos. Pero me contuve, imagino que no le habría gustado la broma. Cuando le pregunté por el camino, simplemente hizo lo mismo que el día anterior. Sonreír, mirarme directamente a los ojos, pero sobre todo no responder. Me sentía cada vez más incómodo, pero tuve el valor de preguntar por segunda vez. Solo que, como era de esperarse, de nuevo no respondió. La incomodidad pudo más que yo y decidí irme de aquí. Después de todo, dar la vuelta fue mi primera sugerencia, pero mi estómago me hizo saber ruidosamente que había olvidado otro detalle. Me moría de hambre, tenía que comer antes de volver al camino. ¿Saben qué es lo más importante cuando uno hace un viaje por carretera? Lo primero, y digo bien lo primero, es pensar en la comida. Tenía agua, pero absolutamente nada para comer. Y les puedo asegurar que nunca me maldije tanto como en ese momento por no haber pensado en algo tan primordial como la comida. Entonces, para resumir rápidamente, al regresar no había restaurante durante al menos 6 horas, no había comida en el equipaje y por lo tanto tuve que alimentarme en el lugar. La ciudad de Milton aún no había terminado conmigo. Caminé por la ciudad con la idea de encontrar un pequeño restaurante, o incluso una simple tienda para comprar sándwiches para llevar o cualquier otra cosa que pudiera llenarme un poco. Y fue ahí donde me topé con este restaurante particularmente extraño. Su nombre era Gaster Eat, pero la fachada parecía la de una vieja tienda de antigüedades. Nunca había visto un restaurante venderse tan mal. De entrada, ni siquiera podía ver el interior porque los vidrios estaban tan sucios. Saqué mi celular rezando para que volviera la señal, para poder seguir mi camino o encontrar otro restaurante más presentable. Pero nada, la señal seguía sin aparecer y todavía no sabía exactamente dónde me encontraba.
Dudé un buen rato y fue hasta el segundo ruido que hizo mi estómago que por fin tomé la decisión de entrar. El interior estaba perfectamente acorde con la fachada. El olor a encierro que había en el motel también estaba presente aquí, y la vista era especialmente fea. Parecía un viejo restaurante abandonado. Las sillas ni siquiera estaban bien acomodadas. Las mesas, que no eran frecuentadas, parecían sucias y envejecidas por los años. Y el piso, de baldosas y mugriento, parecía manchado de salsa en algunos lugares. En cuanto a la clientela, había 2 o 3 personas ahí comiendo una hamburguesa, y todas me daban la espalda. No me atrevía a decir una palabra. De todos modos, parecía ser una costumbre aquí. Me acerqué al mostrador y vi las diferentes hamburguesas que ofrecían sobre mi cabeza, en un panel largo. Para ser sincero, solo había 3. Y solo hamburguesas, por supuesto. Nada de hot dogs, papas fritas o ensaladas. No, solo eran hamburguesas. Pero dado el hambre que me retorcía el estómago, no tenía intención de ponerme exigente. Un empleado que parecía trabajar en la cocina se acercó a mí. Me sonrió, pero en cambio no me saludó. Simplemente se quedó mirándome sin moverse. Entonces rompí el silencio y le pedí una de las hamburguesas que estaban en la lista. Sin decir una palabra, regresó a la cocina y volvió a trabajar. En ese momento recuerdo haber pensado que no había escuchado a otra persona que no fuera yo hablar en más de 14 horas. 14 horas sin escuchar ni una sola voz que no fuera la mía. ¿Quién puede presumir de haber vivido algo así hoy en día? El cocinero regresó después de un momento y me entregó la caja de cartón manchada de aceite que debía contener mi hamburguesa. Le di $5 y fui a sentarme. En la mesa que parecía la menos sucia de todas, la hamburguesa estaba particularmente asquerosa. En verdad, para ser honesto, era incomible. Pero el hambre a veces te lleva al límite. Y no dejé ni una sola miga. Nunca había comido un filete tan extraño. La textura y el sabor no correspondían al de la carne de res. La ensalada, por su parte, bien podría haber sido de plástico y no habría notado la diferencia. El resto de los componentes no tenían sabor, ya que el extraño gusto del filete dominaba todo. Me levanté de mi silla y me di la vuelta, listo para irme. Lo que no pude hacer en ese momento, porque lo que tenía delante simplemente me paralizó de miedo. Las 3 personas que antes estaban sentadas comiendo ahora estaban de pie. Me sonreían y me miraban fijamente. Estaba a punto de preguntarles qué querían, pero los 3 levantaron la mano derecha para saludarme, moviéndola lentamente de derecha a izquierda. No esperé ni un minuto más, y salí rápidamente del restaurante. Esta maldita ciudad me daba miedo y no quería quedarme ni un segundo más. Así que sin esperar me subí a la moto y la encendí. Ya había dormido, ya había comido, así que ya no tenía nada más que hacer aquí. En cuanto a pedir direcciones, prefiero aguantarme 6 horas de viaje y preguntarle eso a gente normal. Mientras conducía, no había nadie en las calles. Así que seguí hasta finalmente pasar el letrero de la ciudad. Eché un vistazo hacia atrás y casi me caigo de mi moto. Al ver lo que había en las calles de la ciudad, había al menos unas 30 personas en las aceras, en la calle y asomadas por sus ventanas. Y todas esas personas me miraban irme, y luego, una vez más, me saludaban con la mano. En ese momento, realmente me sentí feliz de haber tomado la decisión de irme de ese lugar. ¿Quién sabe qué me habría pasado si me hubiera quedado en ese manicomio? Seguí conduciendo una y otra vez, y como estaba previsto, di la vuelta para dirigirme a la ciudad más cercana. Desde ese día, nunca volví a poner un pie en Milton Town. El resto de mi viaje transcurrió sin problemas. Después, finalmente llegué a la mitad de la Ruta 66. Conocí a bastantes personas y disfruté de mi viaje como debía. Pero aunque estaba satisfecho, ese lugar, la ciudad de Milton, seguía rondando en mi cabeza. Era, en mi opinión, algo en mi viaje que desentonaba en un cuadro muy bonito. Es por esa razón que, una vez que regresé a mi país, comencé a investigar sobre la ciudad de Milton. Me sentí satisfecho cuando vi que la ciudad realmente existía. Estaba ubicada no muy lejos de la Ruta 66, pero incluso hoy me sigo preguntando cómo pude estar tan equivocado. Porque el camino para llegar a ese lugar no tenía nada que ver con el que debía tomar para ir a Clinton. No le di demasiada importancia, porque es cierto que mi sentido de la orientación a veces puede fallar un poco. Es un detalle que debía haber tomado en cuenta antes de salir. Así que leí el contenido del artículo pensando que iba a encontrar qué era lo que estaba mal con los habitantes de esa ciudad. La buena noticia es que obtuve respuestas a la mayoría de mis preguntas. La mala es que no podría explicarles cómo es posible todo esto. Como les dije, la ciudad de Milton realmente existe.
Y sí, sus habitantes son extraños. Pero en cierto sentido parecían realmente acogedores, ya que se la pasaban saludándome. Me imagino que no es muy común cruzarse con un alma en esta ciudad, alguien que esté vivo, quiero decir. Porque Milton no es una ciudad como las demás, es una ciudad fantasma, muerta desde hace más de 50 años. Ya nadie vive ahí y se supone que ningún negocio debería estar abierto. Lo que viví en Milton nunca podré explicarlo. Pero una cosa es segura, las cosas que estaban en ese lugar claramente sabían que yo todavía estaba vivo, que tenía un alma. Si hubiera bajado la guardia, solo Dios sabe lo que esas cosas habrían hecho conmigo. Existen muchos museos en el mundo, museos que exhiben viejos fósiles, otros, hermosas pinturas, o incluso bellas estatuas antiguas renovadas para el deleite del público. En el que yo trabajaba era una mezcla de todo eso. Pero tenía una particularidad que ningún otro museo tenía. Sus reglas, sí, lo sé, todos los museos tienen un reglamento, pero les aseguro que las reglas de las que les voy a hablar no tienen absolutamente nada que ver con las de los otros museos. Trabajé en ese museo durante 2 largos años, y si me quedé tanto tiempo fue por una sola y única razón, el salario. No hay ninguna otra razón más que esa, de verdad. Necesitaba un trabajo rápido porque no tenía la posibilidad de financiar todos mis estudios. Cuando llegué a la ciudad, ese era el trabajo perfecto para mí. Además, la mayoría de los museos pagan muy mal a sus vigilantes nocturnos, pero este claramente era una excepción a la regla. Así que no lo dudé y aproveché la oportunidad. Cuando llegué, me capacitaron directamente en el lugar. El vigilante nocturno, que se iba a jubilar, se encargó de explicarme bien las bases. Y en una semana ya estaba listo para tomar su puesto y hacer mis rondas completamente solo. Porque sí, después de todo, es cierto que el trabajo de vigilante nocturno no es tan complicado como parece. Simplemente tenía que registrar mi entrada con una pequeña tarjeta, a horas muy específicas, en las 4 esquinas del museo, pasando por todas las salas de exposición. De hecho, los horarios siempre han sido los mismos, de las 8 de la noche a las 7 de la mañana. Después era el turno del equipo de día de tomar el relevo. Yo solo trabajaba 3 días a la semana y después le tocaba al otro vigilante hacer el resto de las noches. El primer día de trabajo llegué unos 40 minutos antes. Recuerdo que me sorprendió ver a mi jefa, la señora Godefroy, que me esperaba tranquilamente en mi puesto. Entonces pensé que quería pasar parte de la noche conmigo. Quería ver si realmente podía dejarme las llaves de la casa, pero me equivoqué. Tenía en las manos un sobre marrón bastante delgado y lo puso sobre mi escritorio. Después de preguntarme si estaba listo para la noche, sonrió, me miró un momento y luego se fue. Fue solo después de unos minutos que noté lo que estaba escrito en el sobre. Leer obligatoriamente antes de que empiece tu turno. Mi turno, precisamente, que debía comenzar en unos 20 minutos, así que me apresuré a abrir el sobre. Pensé entonces que se trataba de algunos trámites o de una hoja que resumía todo lo que el antiguo vigilante me había enseñado. Pero estaba muy lejos de la realidad. No le había prestado atención al principio, pero es cierto que la mirada de la jefa era extraña. Ya saben, esa mirada de reojo llena de compasión. No es esa mirada que te desea buenas noches, no, sino más bien esa mirada que quiere decir buena suerte. Sentía que lo que había en el sobre iba a ser algo muy importante. Entonces, sin esperar más, saqué la única hoja que estaba escondida ahí. El encabezado estaba casi vacío. En realidad, solo había una frase escrita: gracias por seguir estas reglas al pie de la letra. De lo contrario, podría ser sancionado, despedido o algo peor. Recuerdo que sonreí porque no podía imaginar algo peor que ser despedido. Pero esa sonrisa no duró mucho, porque justo debajo de esa frase había muchas reglas extrañas. Como todavía tengo esa pequeña hoja conmigo, voy a enumerarlas una por una para ustedes. Regla número 1. No hay razón para preocuparse si te cruzas con el Homo, sombrero de copa alta en la sección de pinturas italianas. Se quedará quieto y mirará fijamente su cuadro favorito, como lo hace cada vez. Sin embargo, está estrictamente prohibido intentar tocar su sombrero. Cuando lo veas en tu hora pico, por favor no vayas a registrar tu entrada y de dejar la información en un post-it que pondrás directamente en el escritorio de la señora Godefroy. Regla número 2. Verifica frecuentemente que la puerta de la bodega esté bien cerrada con llave, nunca debe estar abierta. Si escuchas ruidos como rasguños o llantos de bebé, redobla la vigilancia y revisa cada hora.
Regla número 3. A veces, la lámpara de techo, justo encima de la recepción, hace un ruido extraño. Si ese es el caso, no levantes la cabeza bajo ninguna circunstancia. A ella le gusta quedarse colgada, pero odia que la miren. Regla número 4. Como saben, los peces de la sala de descanso deben ser alimentados durante el día. Así que no hay ninguna razón para que vayan ahí, a menos que sea para limpiar la pecera. Solo les pido que por favor los cuenten correctamente. Siempre hay 2 peces dorados y 3 neones azules. Si encuentran otro pez, que a menudo se describe como una especie de guppy negro y sin ojos, por favor nunca metan la mano en la pecera. Regla número 5. Cuando tomen el elevador para ir a las salas de exhibición del segundo, por favor den la espalda al espejo. Lo que hay en el reflejo se queda ahí, siempre y cuando no le prestemos atención. Pero si, por desgracia, sus ojos se posaron en él, por favor contacten lo más pronto posible a la señora Godefroy, si es que todavía pueden. Regla número 6. Nadie llama nunca al teléfono de exhibición de la sala de antigüedades. Ese está bien desconectado y bajo ninguna circunstancia debe ser descolgado. Lo que está al otro lado de la línea no se supone que pueda llamar y nunca debe ponerse en contacto contigo. Regla número 7. Depende de ustedes, los vigilantes, recopilar y poner en Excel las quejas de los visitantes del museo. Solo que, a veces, cierta pagoda deja un comentario extraño pidiendo en la recepción que la liberen porque está sufriendo terriblemente. Pagoda es el nombre de la estatua que está detrás de la recepción, así que les pediré que por favor ignoren esos comentarios. Regla número 8. El código del baño es 7485 y siempre será 7485. Así que, si por desgracia ponen el código equivocado y la puerta se abre de todos modos, nunca entren. De todas formas, lo que vean detrás de la puerta los va a disuadir por completo. Regla número 9. La sala de exposición de arte contemporáneo a veces puede hacer cosas extrañas. A veces, algunos cuadros cambian de lugar o uno de ellos cae al suelo. Si esto ocurre en las otras salas, debes actuar de inmediato, siendo la sala de arte contemporáneo la única excepción. Por lo tanto, les agradecería que dejaran los cuadros en el suelo y que no se preocuparan por el desorden de la sala. Parece que es el retrato de una de las pinturas lo que está causando esto. Pero hasta el día de hoy, nos es imposible deshacernos de él porque siempre termina regresando. Regla número 10. A la medianoche en punto puede que se vaya la luz y que nada funcione en el museo. Si ese es el caso, por favor permanezcan sentados lo más tranquilos posible, esperando a que la luz regrese por sí sola. Está estrictamente prohibido bajar al sótano e intentar reactivar la luz por cuenta propia, excepto, obviamente, si esto sucede en otro horario que no sea la medianoche. Después de un rato, eventualmente se cansará y volverán a encender la luz después de unos 20 minutos aproximadamente. Regla número 11. Puede que escuches a 2 mujeres conversando en alemán en la sala de exposición de la Segunda Guerra Mundial. Puedes hacer tu ronda y registrar tu entrada sin problema, pero en el momento en que dejen de hablar, no las mires y vete lo más rápido posible hasta la recepción. Regla número 12. El vestido de novia de Alexandra Victoria a veces se mueve hasta la sala de antigüedades. Está lejos de ser inofensiva y debe ser vigilada a través de las cámaras de seguridad. Nunca entren a la sala de antigüedades si ella está ahí. Regla número 13. Al pasar por la sala de las estatuas, por favor mantengan su linterna apuntando hacia la estatua que no tiene brazos. Si llegan a perderla de vista y por lo tanto se ha movido en su dirección, no sirve de nada intentar devolverla a su lugar. Solo les pido que la mantengan vigilada hasta que salgan de la sala. Ella regresará por sí misma a su lugar de origen cuando hayan salido de la habitación. Regla número 14. Si sienten náuseas al ir a registrar su entrada en la sala de exposición sobre la Edad Media, por favor, regresen rápidamente a su puesto y mírense en el espejo de la recepción. Si notan que sus párpados tiemblan o que su nariz y o su frente se deforman, acuéstense durante unos 30 minutos. Algunos vigilantes no respetaron estas indicaciones y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado de emergencia a las 4 de la mañana, porque confundió su manzana con un foco que estaba sobre la mesa de la recepción. Así que manténganse atentos con eso. Gracias. Regla número 15. Es normal que, en sus monitores de videovigilancia, no vean la sala donde está el gran tiburón blanco. Desactivamos la cámara en esa sala debido a las numerosas quejas de los otros vigilantes que estuvieron antes que usted. Afirmaban que a veces veían ahí secuencias de asesinatos insoportables que siempre involucraban a miembros de su familia.
Sin embargo, puede registrar su entrada en esa sala sin ningún riesgo. Regla número 16. No hay ningún empleado llamado Sora en el establecimiento. Si llega a encontrarse con una señora de la limpieza alrededor de las 2 o 3 de la mañana que lleve el nombre de Sora, por favor comuníquese de inmediato. El número que se encuentra en la parte de atrás de esta ficha le dirá que el número no está asignado. Pero, sin embargo, esta acción hará que desaparezca. Sin embargo, tenga cuidado, puede que grite y que su rostro se deforme horriblemente justo antes de irse. Aquí es donde terminan las reglas. 16 reglas que siempre he respetado escrupulosamente porque todo era verdad. Pero a pesar de todo, viví experiencias realmente traumáticas durante esos 2 años de trabajo. Y aunque tenía que ahorrar otros 6 meses, de alguna manera me empujaron a salir. Porque tuve la mala suerte de no respetar la regla número 6 una noche, así que contesté el teléfono de exhibición. Lo que escuché al otro lado de la línea fue mi propia voz susurrándome que debía salir lo más rápido posible de ese museo. No sabía si la entidad realmente me estaba advirtiendo de un peligro o si me estaba jugando algún tipo de broma. Pero sinceramente no tenía ganas de pensar en ese momento y ese lugar realmente empezaba a quitarme el sueño. Así que entregué mi gafete a la mañana siguiente y me fui lo más lejos posible de ese museo. Y ahora aquí estoy contándoles los hechos de ese extraño museo. No tenía un objetivo en particular al contarles todo esto, pero realmente espero que tengan mucho cuidado. Antes de aceptar un nuevo trabajo, no duden en preguntar a la dirección de su empresa si existe algún reglamento interno especial antes de aceptar el empleo, porque nunca se sabe. Y para concluir, diría que esta experiencia, sobre todo, me dejó una pregunta a la que todavía no tengo respuesta hoy en día. ¿Debía vigilar este museo para evitar que los intrusos entraran, o más bien para evitar que esas cosas salieran de él? ¿Alguna vez les ha pasado sentir eso? Cuando sales a buscar un vaso de agua en la noche, por ejemplo, o cuando estás solo en una habitación particularmente oscura. A veces es solo una simple corriente de aire. Otras veces sientes su mirada pesada sobre ti. Todos ya hemos pasado por eso. Y lo que la gran mayoría de la gente hace es simplemente ignorar las señales. Incluso si sentiste la corriente de aire cuando todas las ventanas están cerradas. Y sentiste esa mirada cuando estabas perfectamente solo en la casa. Algunas personas pueden verlo, los niños que les gusta llamarlo el monstruo debajo de la cama o también el coco. Pero también están las personas más sensibles que muy rápido terminan en el manicomio. Nunca se muestra, pero sin embargo siempre está ahí. Al observarlos, ya sea que estén en el transporte público, en la oficina e incluso en casa, en su sofá, escuchando historias o viendo series de televisión. Si durante su infancia se movía libremente, y eso únicamente cuando estaba muy oscuro, no es así en la adolescencia ni en la edad adulta. No, prefiere quedarse en un lugar muy específico, un lugar donde está seguro de que nunca lo verán. Detrás de ti, se queda ahí, constantemente escondido detrás de ti. Así que es completamente normal a veces sentir su aliento en la nuca o escuchar algunos ruidos extraños. Es discreto, pero ya sabes lo que dicen, nadie es perfecto. Su suerte es que es totalmente invisible a los ojos de los demás. Cada humano tiene el suyo, y por eso no tiene ninguna razón para mostrarse a los demás. Ya tiene mucho que hacer contigo. Observarte constantemente no es su única tarea, ¿verdad? También disfruta jalar tus sábanas cuando duermes. Toca su mejilla con tu mano helada cuando te das la vuelta en la cama. Y también puede tirar algo de tu mesa de noche si se aburre un poco. Es un poco aterrador, es cierto. Digamos que su mandíbula solo se sostiene por un pequeño pedazo de carne y que tiene 2 enormes agujeros que le sirven de nariz. Y que sus ojos, de un blanco muy particular, helarían la sangre a cualquiera que los viera. De hecho, tal vez sea por esa razón que a veces escuchas un crujido detrás de ti, ya que su mandíbula puede ser un poco ruidosa a veces. También es posible escuchar ligeros silbidos. Pero eso seguramente se debe a que intenta, como puede, respirar cerca de tu nuca. Por suerte para ti, en cambio, es muy difícil ver sus ojos. Pero tampoco es imposible, te lo aseguro. De hecho, también tiene la capacidad de esconderse de ti. Por ejemplo, cuando miras tu reflejo en un espejo, o cuando pasas frente al escaparate de una tienda y sutilmente echas un vistazo al producto que se muestra detrás del vidrio.
Pero, como les dije anteriormente, no es perfecto. Me imagino que ya le ha pasado a muchas personas ver una silueta extraña en el televisor justo después de apagarlo, alrededor de la medianoche. Quizá incluso es posible que ya lo hayas visto al mirarte en el espejo. Ya sabes, como una especie de sombra en el pasillo, antes de la puerta de tu baño, justo detrás de ti. Sin embargo, somos muchos los que sentimos las señales de su presencia, pero nuestra capacidad para desmitificarlo se impone con la edad. Empezamos a pasar por debajo de escaleras sin temer que eso traiga mala suerte. Incluso rompemos espejos sin miedo a ese año de sufrimiento. Así somos, hay que tranquilizarse, ¿no es cierto? Pero, por suerte para ustedes, les voy a revelar una manera de poder sentir su presencia más seguido. Mejor aún, una manera de tener más posibilidades de cruzar su mirada, por ejemplo. Es muy sencillo, ya verán. Pero primero, déjenme explicarles un poco quién es él. La mitología chilota le da el nombre de Pechen. El Pechen es capaz de tomar la forma de lo que quiera, ya que es totalmente metamórfico. Como ya se habrán dado cuenta, en realidad no desaparece. Cuando te mueves, es posible que tome la forma de una araña y se esconda en el cuello de tu camisa. Aún mejor, la de una pequeña hormiga para esconderse en tu pantorrilla, justo debajo de tus jeans. Siempre está ahí, siempre presente a tu lado. Le gusta materializarse en su forma favorita, la de la criatura con la mandíbula caída, únicamente cuando duermes, y por supuesto también cuando estás solo. Le gusta hacer eso por la noche, también cuando ya ha oscurecido. Es un poco como cuando llegas a casa y te quitas los zapatos. ¿Entiendes? Lo sé, lo sé. ¿Quieres que te diga cómo verlo más fácilmente? Así que tengo una muy buena noticia que decirte, no tienes que hacer nada. De hecho, solo hacía falta una cosita muy pequeña, muy sutil, muy simple, para finalmente tener la oportunidad de realmente sentir a Pechen cerca de ti o tener la posibilidad de verlo. Esta única condición era escuchar hablar de él, escuchar a alguien pronunciar su nombre, escuchar a alguien describírtelo, escuchar a alguien explicarte que todos los ruidos que escuchabas en la noche no eran producto de tu imaginación. Escuchar a alguien explicarte que no alucinaste. Cuando sentiste que alguien te miraba en plena noche, ya está hecho. Ahora, por fin tendrás la oportunidad de conocer a quien te ha estado siguiendo desde el principio de tu vida. Y me alegra haber sido yo quien te abrió los ojos sobre él. Pero estoy seguro de que él estará aún más contento que yo de saludarte personalmente. A eso añadiré un consejo. Uno solo y único. Ten cuidado al voltearte, porque está justo detrás de ti. Yo soy aquí. Esta historia comenzó cuando mi amigo de toda la vida, Henry, empezó a interesarse por lo paranormal. Pasaba horas sentado leyendo testimonios de personas que habían tenido contacto con espíritus, criaturas y todo tipo de entidades de ese tipo. Pero lo que más le interesaba eran los rituales. Se la pasaba hablando de esa práctica en la que las personas seguían paso a paso instrucciones aterradoras que encontraban en internet y que tenían resultados y consecuencias bastante dudosos. En general, se suponía que las recompensas valían la pena. Un día, sin embargo, se topó con un elixir que estaba hecho de hierbas básicas, pero que cuando se ingerían, permitían a la persona que las tomaba viajar más allá del plano terrenal y humano. En resumen, la persona iba a caer en un trance, donde iban a poder ser capaces de comunicarse con aquellos que habían muerto y con aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de existir. Yo era bastante abierto de mente sobre el tema y pensaba que mientras no se hiciera daño, no me molestaba. De hecho, hasta me divertía. Sin embargo, cuando Enrique sugirió que quería hacer ese elixir, yo era extremadamente escéptico. Tenía la impresión de que eso lo iba a matar envenenándolo o que le iba a descomponer completamente el cerebro. Pero no dejaba de insistir en que había visto a mucha gente en YouTube hacer esa mezcla y consumirla, y que por eso no tenía de qué preocuparme. Dejé el asunto, pero Enrique insistió en que debía estar presente cuando tomara el elixir. No me negué. Me parecía que era mejor que tuviera a un amigo cerca por si algo salía mal y tenía que ir al hospital. El día D estaba particularmente nervioso, su piel estaba un poco pálida y temblaba, tenía gotas de sudor frío corriéndole por la cara.
Insistió en que estaba bien y me dijo que ya había hecho el elixir. La llamaba la poción de la verdad, que en español significaba la poción de la verdad. Como tenía miedo de alucinar y perder la cabeza, decidimos que tomaría la poción en el bosque que estaba detrás de su casa, para que sus papás no se asustaran por completo. Llegamos al lugar que habíamos planeado y Enrique tomó el elixir. El elixir era tan marrón como el lodo, pero no tan viscoso, y el olor era realmente extraño. La única manera que tengo de describir ese olor es compararlo con el olor que sentimos. Justo antes de que le sangrara la nariz, Enrique se obligó a tragar el líquido y su rostro se deformó por el asco que sentía. Lo tragó con dificultad. Luego nos quedamos sentados, en silencio, durante unos buenos 10 segundos. Nos miramos y Enrique se encogió de hombros antes de mirar a su alrededor. Y unos segundos después se cayó hacia atrás, con los ojos bien abiertos. Inmediatamente revisé sus signos vitales y vi que todo parecía normal. No sentí que estuviera completamente desmayado. Sus ojos se movían de derecha a izquierda y su corazón latía rapidísimo. Intentó gritar, pero todo lo que salió de su boca fue un pequeño sonido débil. Antes de que Enrique tomara la sustancia, me pidió que esperara 20 minutos antes de llamar a emergencias si algo salía mal. Tal vez su corazón latía rápido, pero no parecía ser un problema vital. Después de 10 minutos de lo que realmente parecía una parálisis, Enrique de repente volvió en sí. Se sentó y me miró fijamente. Sus ojos llenos de lágrimas estaban bien abiertos y solo dijo una frase: «Los vi». Inmediatamente le pregunté de quién hablaba, pero era como si no pudiera responderme. A decir verdad, creo más bien que es porque no tenía la capacidad de hacerlo. Tenía la impresión de que ya no estaba dentro de su cuerpo. Sus ojos parecían vacíos y su piel aún más pálida que antes. Pensé que el elixir estaba alterando su sistema, así que lo llevé al hospital. Los médicos le hicieron pruebas, pero no encontraron nada. Así que llegué a la conclusión de que no era por la sustancia que estaba así, sino porque su mente ni siquiera estaba a la mitad presente. Me quedé a su lado durante lo que me parecieron días, aunque en realidad solo pasaron unas horas antes de que dijera algo. Con una voz débil y temblorosa, me dijo: «Ryan, te lo suplico, haz que se vaya». Dado que eran las primeras palabras que decía en más de 5 horas. Entonces me apresuré a responderle: «¿Qué? ¿De qué hablas, Henry?» Me miró con sus ojos vacíos y me dijo la cosa que no existía. Luego volvió a perder el conocimiento, pero nunca despertó. Durante los 2 días siguientes fue diagnosticado en coma. No decía nada y no se movía ni un centímetro, simplemente permanecía inmóvil. Su piel, que antes era tan radiante, ahora estaba mucho más pálida. Sus labios, por su parte, estaban completamente azules. Tenía la impresión de que la habitación también estaba particularmente fría. No era un frío helado, sino una ausencia de calor. Era casi como si el calor de la habitación fuera absorbido poco a poco. Después de un rato, eso realmente llamó mi atención y no podía dejar de mirar hacia el punto de la habitación que estaba más frío. Y cada vez que lo hacía, sentía un nudo en el estómago, como si algo me estuviera mirando de manera enojada. Al final, mi curiosidad ganó. Caminé hasta el lugar y extendí la mano. Lo que sentí es casi indescriptible. Mi brazo se extendió y sentí que perdía todo su calor, toda su vitalidad. Cuando miré mi brazo, había una marca en mi piel. De un lado se había puesto azul, pero del otro todavía tenía mi tono bronceado habitual. Bajé mi brazo, pero no cambió nada, y hasta ahora sigue igual. Miré el abismo helado y de repente noté que algo me observaba con unos pequeños ojos rojos. Esa cosa no me miraba a los ojos, no, más bien sentía que miraba otra parte de mí que nuestros ojos no pueden ver. Salí del cuarto y me senté detrás de la puerta. Sentía el calor del pasillo pasar por debajo de la puerta a una velocidad increíble, para ir a ser absorbido por esa cosa. Miré a través del vidrio de la puerta y vi una silueta negra inclinada sobre Enrique. La silueta era un poco transparente, pero era muy real. La cosa tenía brazos y piernas largas, y su espalda estaba encorvada. Su rostro era largo pero deformado, y sus orejas eran puntiagudas, como las de un animal. Pero lo que más me impactó de esa criatura fueron sus múltiples bocas llenas de dientes puntiagudos. Lo que pasó después, todavía no puedo creerlo.
Mientras la silueta se volvía cada vez más clara, abrió sus bocas y parecía que estaba succionando, lo que parecía ser una especie de vapor blanco saliendo directamente del cuerpo de Henry. Después de lo que me pareció una eternidad, noté que ya no salía vapor blanco del cuerpo de Henry. Su cabeza cayó hacia un lado y lo vi exhalar su último suspiro. Henry había muerto, el monstruo había ganado. Ahora su cuerpo era totalmente opaco. La criatura dejó escapar un gruñido extraño y giró su cabeza hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron y sentí que estaba paralizado. No duró mucho, pero nunca podré olvidar todo eso. Después de eso, esa cosa se lanzó por la ventana del cuarto de Henry y desapareció. Cuando Henry pasó al otro lado del plano terrenal, fue seguido por uno de esos horribles espíritus, cuya maldad les impedía unirse a nuestro mundo. Aparentemente se alimentan de almas. Henry no había querido todo esto, pero desafortunadamente le dio forma terrenal a un horrible monstruo. Así que, si solo puedo darles un consejo, es que tengan mucho cuidado cuando sientan una ligera corriente de aire fresco, porque puede que esa cosa esté en la misma habitación que ustedes. En la vida siempre me he sentido terriblemente solo. Para empezar, nunca conocí a mi madre. Según mi papá, quien me crió solo, ella nos habría abandonado a los dos justo después de mi nacimiento. Me imagino que eso impactó mucho mi vida y que, por ese evento, siempre he preferido el aislamiento. Pero quien dice aislamiento también dice soledad. Y, paradójicamente, la soledad me pesa cada vez más, sobre todo desde que viví esa horrible historia. Mi padre heredó un lago cuando murió mi abuelo, quien también desapareció poco después de que yo naciera. Según mi padre, la enfermedad se lo llevó después de largos meses de lucha. Ese lago está ubicado no muy lejos de nuestra casa, en las montañas cercanas. Y a mi papá y a mí nos gustaba mucho pasar tiempo ahí, a veces para aprovechar nuestras vacaciones sin gastar mucho. Al estar ubicado a varios metros de altitud, hace bastante frío ahí, pero eso no es un problema. Porque una pequeña casita equipada con baño, inodoro y una habitación está situada no muy lejos del muelle del lago. Y, obviamente, nosotros encendimos las calefacciones de antemano para que pudiéramos disfrutar de nuestras vacaciones en un ambiente cálido. La semana pasada había decidido pasar un fin de semana allí para recargar energías un poco. Mi trabajo en la oficina empezaba a pesarme cada vez más. Y el trabajo extra que me dieron después me confirmó que realmente necesitaba vacaciones. El lago familiar me parecía el lugar adecuado para despejar mi mente, pero eso fue sin contar el horrible evento que iba a vivir ahí. El primer día me costó trabajo relajarme. Pasé el día leyendo, viendo la tele y caminando alrededor del lago. Luego, para terminar el día, me preparé un baño alrededor de las 11 de la noche. La pequeña casita estaba perfectamente climatizada y pude disfrutar de unos minutos de paz en el agua de la bañera, antes de que algo me sacara de mi plenitud. Los cristales del baño eran de vidrio opaco, así que era difícil ver cómo estaba el clima afuera. Pero a pesar de lo borroso de la ventana, no tuve ningún problema para ver lo que había detrás de ella en ese momento. Una silueta oscura, la de una mujer que estaba de pie frente al cristal. Su cabello era largo y negro, y aunque no podía distinguir los rasgos de su rostro, sí alcanzaba a ver el tono azulado de su piel. Sus manos estaban colocadas justo frente a su rostro, como si intentara ver mejor el interior de la habitación. Con los ojos abiertos de terror, empecé a abrir la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. En lugar de eso, vi cómo levantaba su mano derecha para golpear suavemente el vidrio. Todavía no sé cómo pude encontrar la energía para hacer eso después. Pero me levanté de la bañera, me puse una toalla alrededor de la cintura y salí corriendo de la habitación. Luego, abrí la puerta principal de la casa, sin preocuparme siquiera por el frío de la noche, porque la adrenalina recorría todo mi cuerpo. Inmediatamente miré hacia la ventana del baño, pero no había nadie ahí. Me puse las pantuflas y decidí dar la vuelta a la casa para intentar encontrar a esa persona. Sin embargo, después de buscar durante unos minutos, no encontré ninguna pista que indicara que alguien hubiera estado ahí, frente a mi ventana. Tragué saliva y empecé a hacerme un montón de preguntas. Tenía la impresión de que la tensión que sentía en el trabajo me había seguido hasta el lago.
y que por eso mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Y mientras me frotaba la cara intentando relativizar lo más posible, lo volví a ver. Estaba tan ocupado buscando alrededor de la casa que se me olvidó mirar cerca del lago. Si hubiera mirado alrededor de este, tampoco habría visto nada, porque la silueta no estaba alrededor del lago ni en el muelle. De hecho, no, porque estaba en medio del lago y flotaba a unos centímetros por encima del agua. Mientras mi cerebro luchaba por procesar esa información repentina, intenté dar un paso hacia atrás. Desafortunadamente, ese gesto claramente no le agradó a la silueta femenina, ya que al instante siguiente soltó un grito horrible. Su grito era una especie de mezcla entre desesperación y enojo, y nunca en mi vida había escuchado algo parecido. Inmediatamente corrí lo más lejos posible de esa cosa, intentando reunir todas las fuerzas que me quedaban para encerrarme en la casa con doble llave. Obviamente, no soy de esos héroes de películas de terror, así que no intenté enfrentarme al horrible fantasma del lago. No, preferí juntar mis cosas rápidamente para prepararme y salir de ese lugar lo más pronto posible. Pero apenas tuve tiempo de juntar mis cosas cuando escuché una voz que venía de detrás de la puerta de entrada, en el lago. Mi parálisis volvió de repente después de escuchar esas palabras. La preocupación no venía del hecho de que una posible entidad fantasmal me hablara directamente, sino más bien por el tono de su voz. En esa voz sentí como una melancolía, una profunda tristeza. De repente tuve la impresión de que debía escucharla. Pero mi mente temerosa rápidamente tomó el control de nuevo, así que seguí empacando el resto de mis pocas cosas en la maleta. Poco tiempo después me encontré de nuevo atrapado frente a la puerta de entrada. Tenía el miedo absoluto de encontrarme de nuevo con el fantasma del lago. Después de todo, unos momentos antes, ella estaba detrás de la puerta de entrada hablándome directamente. Entonces, caminé suavemente hacia una de las ventanas que daban directamente al lago. Sin sorpresa, ella seguía ahí, no detrás de la puerta, sino en el centro del lago. Flotaba siniestramente sobre él. Esta vez no estaba de frente a mí, sino de perfil. Mientras su mano derecha señalaba algo con el dedo, tuve que entrecerrar los ojos para ver lo que intentaba mostrarme. Y esa cosa era el lago mismo. Su dedo apuntaba directamente a la superficie del agua. Pero creía saber lo que quería mostrarme. Sin duda era el fondo del lago. Después de un momento de mirarla, su cabeza se giró lentamente hacia mí. Sabía que la estaba mirando. Y eso, a pesar de la distancia entre ella y yo. Volví a entrecerrar los ojos para intentar ver más. Y fue en ese preciso momento cuando pude ver los rasgos de su rostro por primera vez. Y rápidamente pude confirmar la sensación que había tenido antes. Esos rasgos parecían reflejar una profunda tristeza, incluso parecía estar a punto de llorar. En ese momento no entendí por qué, pero sentí una empatía inmensa en ese instante. Y justo después de cerrar la cortina, abrí la puerta de entrada para ver con más precisión lo que estaba sucediendo. Pero ella había desaparecido por completo. Nunca la volví a ver desde esa noche. Y el horrible evento que siguió a ese encuentro repentino seguirá atormentándome hasta el final de mis días. Pude encontrar en los archivos de la ciudad una lista de personas desaparecidas en los últimos 30 años. Y buscando minuciosamente, finalmente di con esta mujer, Elsa Wilson. Era el vivo retrato del fantasma del lago, y rápidamente hice la conexión entre los eventos del lago y su desaparición. Logré reunir a un pequeño equipo de buzos, con el pretexto de que había perdido algo valioso en el lago mientras iba a pescar. Y como era de esperarse, encontraron el cuerpo de Elsa. Sus manos estaban atadas en la espalda y una enorme roca estaba amarrada a su cintura y tobillos con una gruesa cadena de metal. Rápidamente me apartaron del caso debido al avanzado estado de descomposición. Porque sí, yo todavía era un niño cuando Elsa fue reportada como desaparecida. En ese entonces, el lago solo pertenecía a 2 personas, mi padre y mi abuelo. Su acceso era mucho más difícil, ya que, según viejas fotos familiares, pude notar que estaba rodeado de grandes rejas y alambres de púas. Para evitar posibles robos, la policía siempre está buscando quién es el culpable. Aunque yo tengo mi propia idea.
Aunque me niego a admitirlo, parece que mi padre es el responsable de este horrible asesinato. Pero peor que todo, por fin empiezo a entender por qué sentía esa horrible empatía. Para Elsa, ¿quién no sentiría esa profunda tristeza ante los fantasmas de su propia madre?